Ahora sí. Bueno, gente, hace unos años hice un taller de escritura con una mujer, una maestra que era muy conocida en Tandil, que se había jubilado y que hacía talleres en las bibliotecas. Y dijo una frase que a mí me gustó, se llama María Inés Alonso. Y María Inés Alonso dijo, miren, gente, hizo una pregunta, ¿por qué Romeo y Julieta o Aquiles, ¿no? La Ilíada, es actualizada? ¿Por qué es moderna? ¿Por qué nos sigue gustando? ¿Y por qué, por ejemplo, un libro de la política bancaria del gobierno de Cristina Kirchner ya nadie lo lee? Me decía, ¿no? ¿Por qué un libro de política de un momento histórico de Paraguay o de Estados Unidos, lo que sea, no se compra tanto en el presente? Entonces era porque quedó en el pasado este segundo libro. Ya a nadie le interesa. Son libros para el momento. En cambio, Romeo y Julieta, La Ilíada y distintas obras históricas se siguen hablando porque son los mismos problemas. Los problemas siguen siendo los mismos en la humanidad. ¿Qué hay después de la muerte? Morirnos, el amor, la falta de amor, el juicio, creerse esos juicios. Los problemas siguen siendo los mismos a lo largo de miles y miles de años. Siguen siendo los mismos. Y eso me parece sumamente interesante. Por eso siempre traté de hablar de estas cuestiones existenciales, por eso mis libros están hechos de ese lado, para que no pasen de moda, que sea algo que lo puedas leer a lo largo de tu vida. Y esto es lo que quiero llegar hoy a pensar con ustedes, porque había un tema que para mí ya está resuelto, pero que sigue jodiendo y lastimando a muchas personas, que es creer los juicios de este mundo, ya sea de una familia, ya sea de una cultura, ya sea de una religión, ya sea de muchas situaciones. Entonces, el libro Recuerda quién eres, básicamente es digo lo mismo en todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el libro trata de entender que sos uno con la vida. Esa es tu verdadera identidad. Entonces yo te voy llevando con distintos argumentos a que entiendas esta verdad. Ahora bien, esta verdad eh, incluso a mí, todos los días es un conflicto. Recordar quién soy, recordar quién soy, recordar quién soy. Y una de las cosas que a mí sí me llamó mucho la atención eh, es que no podemos, bueno, básicamente te lo voy a decir. En una sesión, una persona me preguntó si este Dios que vos crees que es, ¿no? Un Dios universal, un Dios que está en todos lados y demás. ¿Qué piensa de abandonar a los padres? ¿Y cómo que abandonar a los padres? No, bueno, yo no tengo ganas de hacer mi vida y estoy todo el tiempo sirviendo a uno de mis padres. Digo, bueno, si no sale el corazón, tenés que hacer lo que quieras. No, pero es abandonarlos. Bueno, conociendo la historia, llegando a la historia, no es que los abandona, sino que él cree que los abandona. Entonces, él no hace absolutamente nada de su vida para el servicio de los demás. Entonces, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Y después otra persona, en una sesión también, y después la misma pregunta me la escriben por Instagram privado, diciendo, si vos crees en este Dios que perdona todo y que hace todo, ¿y qué pensás de los gays? Me dice, ¿es un pecado ser gays? Me dice, "No, para nada". Le digo, lo que vos tenés que hacer de tu vida es elegirte. Y le digo, hay más gays en el cielo que heterosexuales, le digo. Y se queda. Le digo, claro. Una persona que se elige es una persona que está con Dios. Una persona que acepta quién es y que vive en coherencia y solamente da amor. Es una persona que está con Dios, con la vida. ¿Dónde hay algo malo ahí? No, pero a mí me dijeron que vamos al infierno. Bueno, no, no es así. No es así. No te vas a ir a ningún lugar. Y, y esta mentalidad va a estar hablando de este juicio moral de creer que una condición sexual te aparta de la paz. Te aparta de la paz. Pero se va a aplicar a todos los juicios y a todas las críticas de la sociedad, de la cultura y del medio que nosotros creemos que es verdad y que nos aparta de esa paz. ¿Ok? O sea, vamos a utilizar simbólicamente
este juicio para nosotros comprender la enorme mentira y la enorme distorsión en la que hemos caído, creyendo que ser implica desobedecer, criticar o una vergüenza. Y no es así. Entonces yo, por ejemplo, antes de arrancar, les voy a dar el ejemplo mío. El ejemplo mío, por ejemplo, con mis padres, ¿no? Con mis padres me decían, cuando me mudé, la primera vez que me mudé, bueno, sábado y domingo al mediodía tenés que venir a comer. eh, y yo no tenía ganas de ir sábado y domingo. Yo el sábado al mediodía, yo en ese momento salía de fiesta, me despertaba más o menos al mediodía, y yo quería estar descansando. Trabajaba toda la semana y yo no quería estar ahí. Entonces, en un momento, porque como yo no me quería, fíjense con este concepto, como yo no me quería, yo creía que tenía que hacer algo por obligación, por responsabilidad, por compromiso. Y la verdad es que no. Hasta que mis padres me enseñaron, me dicen, mira, si vos no querés venir, no vengas, porque no nos sirve que vengas con cara de culo, nos dicen. Me decían, ¿no? Culo es cara de trasero para las personas afuera. No, no nos sirve. Y que es la verdad. Y en un momento les dije, mira, yo voy a venir cada 2 semanas seguramente, y los domingos al mediodía. Y mis padres como que se ofendieron en un momento. Pero yo le dije, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que venga sábado y domingo, todos los fines de semana, no queriendo estar? ¿O venga cuando yo quiero venir? Entonces, después de un tiempo, comprendieron que esa era mi forma de amar. Era mi forma de vivir. Y eso es lo que les quiero decir. Que no hay contradicción. Lo único importante es que vos hagas las cosas con amor. Si no, no sirve hacer nada sin amor. Lo mismo con el trabajo. Haces algo que no querés hacer. Ese pan que traes a tu casa está envenenado. Yo entiendo que hay contextos. Yo entiendo que hay veces que te toca hacer algo que no querés hacer y lo tenés que hacer igual. Bueno, pero eso es coherencia emocional inclusive. Porque si hay un propósito mayor, hay coherencia emocional. El tema es que siempre hay opciones para cambiar, por ejemplo, un trabajo. La opción, hay un proyecto, hay un paso a paso que te puede llevar años. Pero si vos no tenés un proyecto, si vos nunca vas a cambiar porque tenés miedo, bueno, ahí hay un problema. Entonces, yo no te pido que no hagas algo que no te gusta, bueno, porque hay veces que tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero que haya un propósito, que haya un plan para que vos puedas transitarlo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora vamos a leer. Me gustaría que compartas el encuentro del sábado pasado. Está, si no me equivoco, lo subí. Está en YouTube. En mi YouTube está conectado. Lo pasé por el grupo WhatsApp. Pero si les interesa, ponen Francisco Sola en YouTube y están las clases y está subido, creo que lo habré subido el miércoles más o menos. Karina. Sí, lo he escuchado en iglesias evangélicas, un horror. Si sos gay, Dios no te acepta. Ellos piensan que te pueden curar. Claro, piensan que te pueden curar, exacto. Eh, Había un cura tandilense de mi ciudad y me dice que fue sancionado por bendecir parejas del mismo sexo, ¿no? Y lo que me dice es que a mí me hacen ir al ejército a bendecir un tanque. Cuando llega un avión nuevo, de militar, con bombas, me hacen ir a hacer la misa para bendecir esas cosas. Y yo no puedo bendecir a dos personas que eligen amarse, dice. Y digo, y sí, 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 exacto, muy bien. Como diciéndole, estoy 100% a favor de lo que decís. Bueno, lo que le voy a mostrar es el capítulo, el capítulo, no me acuerdo cuánto, si no me equivoco, es el capítulo, lo voy a dejar, capítulo 5 de You Are Beautiful, y lo voy a comenzar. Esto ya, los más antiguos saben esta historia, pero no la hemos leído juntos, así que me parece que está bueno que lo podemos hacer. A ver, vamos a compartir ventana. A ver ahí si se ve. Bueno, este es el capítulo 3. Mención especial para Jimena, que hizo la ilustración del libro, ¿no? Queda muy bonito. Le pedí una ilustradora, que es sumamente interesante esto. Y aplica, mira qué interesante, cómo funciona esto. Jimena
Algún día le voy a decir, debe estar acá en la mentoría, o si no, en algún momento le voy a pedir que se presente y que puedan hablarlo. Jimena, yo la conocí en la presentación de mi libro Hago lo que puedo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y Jimena me entregó un Goku leyendo Hago lo que puedo. Y a mí me pareció tremendamente bello. Y yo le digo, ¿sos ilustradora? No, soy abogada, me dice. Y yo, ok, pero esto lo que hiciste es hermoso. No, bueno, sí, es que siempre quise ser artista, pero nunca pude, me dice. Nunca me animé. Le digo, bueno, eh, en el siguiente libro vos vas a hacer la ilustración de mi libro. Y me dice, no, pero yo soy abogada. No, 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 vos no sos abogada, vos sos artista, que está haciendo de abogada. Pero tu verdadera esencia es ser artista. Entonces, bueno, fíjense a ver si les muestro las ilustraciones, fíjense, están muy bonitas. Ahí hay, todas las ilustraciones están hechas de Jimena. Y yo, como están todas en tamaño grande, pero por la edición, para que entre, lo fuimos llegando, ¿no? Pero fíjense los dibujos que hace, que son muy bonitos. Y hay muchísimos dibujos, porque para la pedagogía del libro me era importante. Me era importante, ¿no? Acá dice, Claudia está siendo grabada, impresionante, artista, una genia Jimena, una belleza. Sí, y eso me interesa. Quiero que se queden con esto, porque es el centro de lo que vamos a ver. Una abogada, una artista que es abogada, y que a lo largo de su vida pinta en sus momentos libres. Pinta en sus momentos libres. Y está genial. Pero hay que avanzar, hay que comprometerse. Entonces, para mí fue diciendo, no, no, vos vas a dibujar e ilustrar todo mi libro. Y fue el primer proceso que hizo en su vida, y miren el hermoso regalo que nos da, que comunicando cada historia, comunicando cada mensaje. Entonces, crean en ustedes y no permitan que la cultura, o en este caso la familia, te digan que querés ser abogada. La página, sí, Cecilia, la página es la 274, sería. Y después el diseño, ¿no? El diseño del 3, el rojo este, fue de Mariana Pitaluga, que es la diseñadora del libro. Y también es algo muy bonito que le da su ilustración, su esencia. Entonces, para que vean que este libro está hecho de muchas personas. Después Samantha, que es la editora, que también ayudó un montón. Entonces, presten atención y recuerden a Jimena, que es abogada y también es artista. Bueno, el capítulo 5 se llama You Are Beautiful. Perdonen mi inglés hindú. eh, y cuento, bueno, muchas personas ya acá ya conocen la historia. Yo estaba en Medellín y una niña me dice que hay alguien que me está esperando en Roma. Entonces yo compro un pasaje y me voy a ver quién es esa persona. Pero bueno, y justamente en este momento cuento, yo en Colombia había terminado la relación con Sofía y entonces cuento todo el proceso porque recién en Italia empecé a sentir los efectos de la ruptura, ¿no? Del duelo. Entonces cuento que yo estaba pensando en ese momento, hago una carta de despedida, o sea, simbólicamente, y cuento cómo era lo difícil que era vivir ahí en Italia, estar en Italia solo, ¿no? Sin no poder estar en esa situación. Entonces, em, quiero empezar a leer eh, esto más o menos el contexto, pero sí acá, encuentro en el departamento. Y escuchen bien, o sea, después se lo podemos decir más en detalle. Yo se lo voy a hacer un poco breve porque hay muchas personas que ya están hace bastante tiempo, pero el público se renueva, decía la Chiqui Legrand, y les voy a contar. Entonces, fui a Roma a buscar una persona, y esa persona no sabía su nombre, su apellido, ni dónde estaba, ni nada. Pero yo sabía que había una persona en Italia que me estaba buscando. Bueno, entonces me fui a dormir después de hacer esa despedida simbólica a Sofi. Y a eso de las 3 de la mañana me desperté por unos gritos escalofriantes. Prendí la luz del velador y mi corazón latía con mucha fuerza por la adrenalina que me había provocado despertar tan abruptamente. Esos gritos eran de un hombre que parecía estar siendo asesinado. Me puse contra la pared y los gritos del hombre se volvían cada vez más fuertes. Efectivamente, eran gritos desesperados de un hombre al que lo estaban matando. Quise llamar a la policía, pero no sabía italiano ni tampoco inglés.
Junté coraje, me puse una remera de Dragon Ball que tenía tirada en una silla y un pantalón blanco deportivo. Salí del departamento y toqué la puerta del vecino. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta. El departamento era idéntico en proporciones al que yo había alquilado. Al abrir la puerta, mis ojos se posaron no en la señora, sino más abajo, a la izquierda, donde estaba el pasillo de la habitación y la fuente del ruido que me despertó. Ahí abajo estaba ella, una joven con el cuerpo invertido, con las manos y los pies en contacto con el suelo, mientras el torso estaba hacia arriba, creando un movimiento antinatural que evocaba la imagen de una araña. Me miraba fijo con una mirada de terror absoluto en sus ojos y gritaba desaforadamente con la voz del hombre que estaba siendo asesinado. La mujer interrumpió mi mirada en silencio y con un inglés muy rudimentario y visiblemente nerviosa me dijo: disculpas, somos de Bulgaria. Venimos a Roma a realizar un exorcismo, pero no funcionó y empeoró la condición de mi hija endemoniada. Cuando terminó de decir esas palabras, su hija entró al cuarto caminando como una araña, pero sin dejar de gritar como el hombre que estaba siendo asesinado. Cuando la mujer terminó de hablar, comprendí que mi búsqueda había finalizado. Era, ella era la persona que había venido a encontrar. Lo comprendí porque lo que dijo su madre fue: el exorcismo no funcionó y ahí estaba la clave. Me reí y con una sonrisa le dije: excuse me. Entré al departamento y fui directo al cuarto. Su hija me estaba mirando mientras su cuerpo avanzaba hacia la pared opuesta a la puerta de entrada. Si una persona está caminando con el torso hacia arriba, las manos y los pies en contacto con el suelo, su cabeza naturalmente mira hacia atrás, no hacia adelante. Esto ocurre porque el cuerpo está invertido y arqueado, lo que hace que el rostro esté orientado hacia la dirección opuesta a la que caminan los pies. Ella me miraba de esa manera y gritaba con la voz de un hombre siendo asesinado. El cuarto era idéntico al mío, pero solo estaba prendida la luz de dos veladores que se encontraban a los costados de la cama. Al entrar, prendí la luz del techo que iluminó toda la habitación. Ingresé de manera tranquila pero entusiasta, con una sonrisa en mi rostro y con un tono amable le dije: relax, take it easy, you are beautiful and you are perfect. Todo esto lo dije riendo y le di una caricia en su rostro que estaba invertido. En ese momento, ella empezó a llorar, se cayó al suelo, dándose vuelta, y la madre entró corriendo a abrazarla. Ella lloraba con voz de mujer y no de hombre. Su madre, desde el suelo, también llorando, me dijo: thank you, thank you. Miré a su hija, que lloraba desconsoladamente, y la saludé con mi mano. Cerré la puerta de ese departamento y entré en el mío. Debo confesar que esa noche quise dormir con la luz prendida, pero dije: el mal no existe, solo es ausencia de amor. No tengo que tener miedo a la oscuridad. Soy el hijo de la abundancia y puedo recostar mi cabeza en cualquier lado. Al otro día salí del departamento y al regresar en la noche abrí la puerta del ascensor y estaba ella. Con un inglés muy rudimentario quise explicarle que un aborigen en Medellín me dijo que viniera a buscarla a Roma. No me salió muy bien la explicación y creo que ella no entendió, pero me dijo: me gustan las mujeres, ¿es un problema? Yo le dije lo mismo: que se calme, relax, take it easy, tú eres hermosa y tú eres perfecta. Pero ella continuó: creo que soy gay, yo soy la primera persona que lo sabe. Y yo le dije: disfruta de tu vida, disfruta de tu cuerpo, tú eres perfecta. Al siguiente día de la mañana, cuando salí para desayunar, pateé una cruz dorada que estaba en el piso. Fui a tocar la puerta, pero nadie contestó. Se había marchado. Hasta el día de hoy no sé ni cómo se llama, ni qué habrá pasado con ella, pero confío en que está disfrutando de su vida y de su cuerpo. Esta experiencia me marcó profundamente, no solo por lo vivido, sino por lo que despertó en mí: preguntas, certezas, memorias y nuevas formas de mirar. Lo he relatado en algunas oportunidades porque sentí que no debía guardarlo, como ahora que lo estoy compartiendo contigo. Había algo en esa escena, entre el miedo y el amor, entre la sombra y la ternura, que mostraba con claridad cómo opera la sanación. Unos meses después, mientras contaba esta situación en una ponencia, al finalizar, el psicólogo Ariel Caler se me acercó y me invitó a cenar porque quería contarme algo. En la cena, me dijo que esta joven estaba experimentando una psicosis mística paranoide. Bulgaria es uno de los países más pobres y a su vez más cristianos y conservadores de Europa. Su madre probablemente condene con énfasis la homosexualidad y ella, al no saber cómo expresar su condición, la rechaza, generando alucinaciones con una posesión demoníaca. La voz del hombre siendo asesinado es la parte masculina que le gustan las mujeres dentro suyo, que estaba siendo asesinada por el exorcismo. Me sorprendió mucho su análisis. Al momento de la situación yo no sabía nada, pero sí sabía una cosa: el exorcismo no funcionó y empeoró su situación. Dentro de mi sistema de creencias, el mal no existe, no tiene existencia intrínseca per se. Por eso
Es por eso que el demonio no existe, pero puedes creer que existe y cosecharás lo que siembras. Una persona que cree tener el demonio dentro puede experimentar un exceso de reafirmación de su propia existencia ilusoria al viajar al Vaticano a ser sometida a un ritual de exorcismo. Es por eso que mi tarea en esta situación era hacerle entender que ella no tiene ningún demonio dentro porque el demonio no existe. Si yo la miraba con miedo, iba a reforzar la idea de que ella da miedo, que hay algo mal en ella. Si le decía, atrás demonio, sal de ese cuerpo, iba a reforzar la creencia de que en ella habita un demonio. El odio no se contesta con más odio. A la falta de amor se le contesta con más amor. Y no hay acción más amorosa que negar las ilusiones que tu hermano ha creído. Eso quédense. No hay acción más amorosa que negar las ilusiones que tu hermano ha creído. Al ingresar con un tono amable y relajado, reforzado con mi remera de Goku, mis tatuajes y mi pantalón deportivo y no con cruces, agua bendita, sotanas o sotanas, le hice entender que soy una persona normal que entró a ver a una persona hermosa y perfecta. La luz que prendí quizás ayudó a simbolizar en ella la idea de que no hay sombras, quiero suponer. Y la caricia fue el acto de ternura y reconocimiento que estaba necesitando. Ponte a pensar en el nivel de opresión emocional que debe haber vivido esa mujer al nacer en un ambiente hiperconservador y hostil hacia las personas gay, siendo ella misma parte de esa comunidad. No poder decírselo a nadie, vivir con ese secreto asfixiante durante tanto tiempo, crecer sabiendo que eres un aborto de la naturaleza, el mal, el malvado, el pecado andante. Imagina lo difícil que debe ser creer que tienes un demonio por ser gay, viajar al Vaticano a realizarte un exorcismo. Cuán duro fue todo lo que tuvo que soportar y de pronto llega un gordito, vestido con una remera de Dragon Ball, con un inglés muy primitivo, toca la puerta y te dice que no hay nada de malo en ti, que eres perfecta y hermosa tal como eres, y te da una caricia en ese rostro invertido. Ahí es una nota que es el mal no existe, solo es ausencia de amor. Esa mujer recibió un milagro, el primero de su vida, el reconocimiento de otro ser humano que la ve como realmente es, una hija de la abundancia, amada, perfecta, inocente, tal cual es. Ese es el milagro, el no juicio, la mirada amorosa que deshace todo muro que el ego ha construido para separarse del amor de Dios. La sanación no es otra cosa que recordar quién eres. A veces una caricia es un mundo para alguien que lo está necesitando. Y acá pongo, la sanación no es algo sobrenatural, es de hecho lo más natural del mundo. Simplemente recordar quién eres. Y este poder está disponible en ti, para que lo apliques a ti mismo y a los seres humanos. El teólogo de las calles me lo dijo, cuando la sombra se integre, el poder será inmenso. Y ese poder es y es ese poder el que tengo y que todos tenemos porque Dios no tiene favoritos. Puedes darlo cuando quieras. Solo tienes que aceptar tu condición real como hijo de la abundancia y entender que tu misión en este mundo es extender amor y no juicios llenos de miedo. Cuando veas un endemoniado, recuerda que el mal no existe, aunque esa persona cree que existe. Tu tarea es no alimentar su ego herido y darle amor. Solo una persona sumida en el ego puede creer que el mal existe, y toda expresión de maldad es simplemente una carencia de amor que se sana extendiendo tu amor a esa persona, al recordarle quién en verdad es, una hija de la abundancia, amada, perfecta e inocente. La sanación, por lo tanto, siempre es un acto restitutivo de tu verdadera esencia divina. Y los milagros solo deshacen esos miedos que tu hermano ha creado. Eso fue el testimonio de nuestro hermano mayor. Por ejemplo, en relación con la homosexualidad, no hay ni un solo registro en el que él haya dicho algo al respecto. Su ministerio se basó en extender amor, no en juzgar ni en excluir. Todos los argumentos que se utilizan para atacar, segregar y considerar pecadora a una persona se encuentran en las cartas de Pablo a las comunidades cristianas de Grecia y Roma. Esas cartas respondían al choque cultural de ese momento y el ego las ha tomado para segregar y atormentar a los diferentes durante siglos. Pero hoy vengo a unir lo que no debía estar separado y a decirles a todos ustedes que sean apóstoles del amor, que no permitan construir ni una sola barrera entre sus hermanos y ustedes. Todos los milagros de nuestro hermano mayor son una extensión de amor, un amor eterno, inconmensurable y redentor. En ti se esconde lo mismo. Tienes ese poder, tienes esa habilidad porque eres amor, porque el amor es todo lo que existe. No tienes cualidades de miseria ni de pobreza, no eres cruel ni ruin. El mal solo es falta de amor y se subsana cuando liberamos la mente enferma por la separación y restituimos la fuente de amor que siempre está disponible en nosotros. Me falta esa palabra. Bueno, es eso, sumamente interesante. Después podemos seguir avanzando, pero son las estrategias del ego que ya hemos hablado, tipos de violencia y demás, pero para lo que es este momento y esta sesión, me gusta esta frase.
La sanación no es algo sobrenatural. Es de hecho lo más natural del mundo. Simplemente recordar quién eres. Así que sí. Bueno, sumamente interesante porque explica muy bien la dinámica del ego, esta situación. Vamos a salir de acá para presentar. Ahí está. Sumamente interesante porque revela la dinámica de la separación, que toda herida de separación es la misma. O sea, todo conflicto emocional de cualquier persona, incluidos nosotros los que estamos acá, habla de una percepción de vulnerabilidad, una percepción de miedo que tenemos que subsanar. Entonces, ¿cómo se sana? Recordando quién sos. Solamente que sos uno con Dios, sos uno con la vida. Eso es lo único que tenemos que trabajar. Y eso es lo que yo invito a las personas. Entonces, en el caso de esta mujer, lo único que tenía era un problema de salud mental, porque de tan represión que tenía su mente, de su verdadera esencia, que terminó creando una psicosis con delirio, no místico, sino de una posesión demoníaca. Pero es lo mismo. Y lo mismo pasa con un montón de personas. Personas se enferman. ¿Qué piensan que es las personas que se enferman por tener un trabajo que no quieren? Por un estrés, por una situación compleja, por no animarse a decir que no. Yo me estaba quedando pelado por no asumir que esa relación no era sana para mí. O sea, que no era la relación. Y ella también estaba perdiendo pelo también. Los dos estábamos perdiendo pelo. ¿Por qué? Porque no coincidíamos. Lo mismo con un montón de situaciones. El cuerpo suele responder y suele generar síntomas como medios de protección para poder sobrevivir, para poder tener alguna situación. Entonces, siempre pasamos de una conciencia de unidad y que no hay otro, el ruido exterior habla del ruido interior. Y el cuerpo pueden ser señales donde nosotros podemos entender qué nos está pasando. Lo no integrado se manifiesta, dice Cecilia. Como si con los tatuajes me hicieron fea. Bueno, lo mismo con los tatuajes. Mi papá me decía, tan linda que te hicimos. Te decía, claro. A ver, vamos a leer los comentarios. La sanación no es algo sobrenatural, es de hecho lo más natural del mundo. Simplemente recuerda quién eres. Gracias. Qué importante que vuelvas a relatar esta experiencia. Es todo el amor expuesto en su total e entera expansión. Gracias, Norbert. ¿Me dejas de nuevo la frase, por favor? Wow, qué lindo. David Hawkins. ¿Qué pasó con David Hawkins? El maestro. Bueno, che, ¿cuántos mensajes? Wow. El mejor exorcismo que he escuchado, solo con puro amor. Y esto es lo que quiero que escuchen. Eh, y se los voy a traer para que hablen con él. Y está en mi libro, está en la introducción. En la introducción le pedí a algunas personas que yo admiro y que respeto mucho que me hagan una reseña del libro. Entonces los primeros 50 hojas son reseñas de personas. Uno de esos es Bernardo Jiménez. Bernardo Jiménez es un médico de Tandil que hace bioneuromoción, que es el método de Enrique Corbera. Bernardo es una persona extraordinaria y quiero que lo conozcan, así que le voy a pedir en un momento que se conecte un sábado para que les pueda dar alguna actividad. De hecho, yo voy a estar en Uruguay a fin de noviembre y le pedí que él venga al teatro conmigo y que demos juntos la charla, porque me parece que tiene un valor muy interesante y me parece que es algo muy bonito. Y Bernardo me dice que se fue a Brasil de vacaciones. Escuchen, esto me lo dijo el martes a la noche antes de irnos. Vino a casa, me dice, porque le quería dar un libro, porque él escribió y le quería dar. Me dice, estuve en Brasil y llegué, bueno, pero no sabes lo que me pasó en Brasil, me dice. No sabes lo que pasó. ¿Y qué pasó en Brasil? Yo soy médico, él es médico pediatra, y a las 3 de la mañana empiezo a escuchar gritos afuera de una señora. Gritos, gritos desesperados. Entonces, abrió y me acordé de vos, me dice. Salgo, abro y había una anciana gritando desesperadamente, mi hija ha muerto, en brasilero. Y él, eh, como pediatra, sufre mucho ver a un niño muerto. Eh, y dice, oh, justo que estoy en vacaciones, justo que me vine a Brasil a descansar y tengo que ver un niño muerto, o sea, le destruye las vacaciones, o sea. Entonces estaba muy en resistencia, pero entra al departamento porque la señora estaba descompensada gritando, y entra y ve no era una niña, él pensaba una adolescente, pero tenía 23 años en realidad, blanca, tirada en el piso, muerta. Y él entró y dijo, te amo, te amo, te amo, porque quería cambiar su mindset de resistencia ante esa situación y verla con amor. Entonces dijo, te amo, y la tipa volvió
como que no es que volvió a la vida, sino que estaba teniendo un coma por un problema. Pero la cuestión es que sumamente interesante que en el momento que él cambió su percepción y dijo, te amo, en ese momento la tipa como que volvió a respirar. Es algo tremendo eso, tremendo. Obviamente los milagros no son esto, o sea, los milagros no son eventos sobrenaturales ni cambian el cuerpo ni el mundo. Lo que hizo Bernardo ahí es un milagro consigo mismo, de ver una situación en resistencia y verla con amor. Y ese amor predispone a poder afrontar la situación de una manera positiva. En el caso similar, pero en Roma, lo que generó esta situación es un cambio de percepción. Ella, en un entorno familiar, que le dicen que está mal ser como es, experimenta un sufrimiento. Y lo único que hice yo es cambiarle la percepción. Es decirle, hey, yo te veo como sos. Te veo hermosa, te veo amada y demás. De hecho, no lo puse porque me parecía medio grosero, pero me dice, creo que me gustan las mujeres. Ah, a mí también me gustan, le digo. No hay ningún problema, digo. Hay una coincidencia, les digo. Y se queda, porque para ella era un tabú el tema, y yo jugándole con el humor, jugándole con las palabras, le hace bien. Entonces, todos los procesos de sanación, y esta es la reflexión de esta mentoría de hoy, todos los procesos de sanación implican una negación del sufrimiento de tu hermano. Y esto para el ego es terrible, porque cuando llega una persona, incluso yo, cuando llega una persona, y, y, y una persona que realmente me ama me niega el sufrimiento, me pongo mal. Digo, ¿por qué no me escuchás? ¿Por qué no estás haciendo esto? Y entonces, negar no significa invalidar. Esto es lo interesante. Entonces, Luciana, sí, lo que digo es que el mayor acto de amor que vos puedes hacer por tu hermano es negar su sufrimiento. Negar su sufrimiento. Entonces, em, lo mejor que podemos hacer es negarlo. Negar no significa invalidar. Yo veo que la persona está sufriendo, pero yo voy a negar el carácter real de esa ilusión, porque todo pensamiento, incluso este que estamos teniendo en este momento, es irreal. Entonces, como todo es irreal, lo que tengo que hacer es darle la posibilidad de que pueda ver la situación de una manera distinta, ya sea corrigiendo, porque un curso de milagros habla que la sanación no es un, ¿cómo dice? No es un cambio de pensamiento, no es un cambio de un pensamiento negativo, un cambio positivo. Por ejemplo, no sé, me fueron infiel, ¿no? Un cambio de pensamiento es, yo llego a hablar con vos y te digo, ay, mirá, es que me fue infiel, mirá que me hizo, perdió tantos años de mi vida y demás. Entonces, un cambio de pensamiento es poderlo verlo de una manera positiva, diciéndole, bueno, pero también te permite estar libre, permite experimentarte para qué yo me estoy vinculando con una persona que sí que fue infiel, creer que esa persona es un hijo de Dios y yo también. Entonces cambias el pensamiento, ¿no? Un cambio de percepción. Ahora, es sumamente interesante las palabras técnicas que usa un curso de milagros, que dice corrección. La corrección es distinta, gente, porque corregir no es cambiarle el significado, porque si vos cambias un significado, estás creyendo que ese significado es real. Y todo significado es irreal, dice un curso de milagros. Entonces, yo trato de no entrar en esto, pero la palabra técnica es corregir. Corregís la mirada parcial y volvés a esa unidad. Es corregir nada más. No es cambiarle el significado. En el plano dual, si nosotros cambiamos un pensamiento negativo a un pensamiento positivo, alcanza y sobra para experimentar paz. Pero les digo, si ustedes quieren ir un poquito más, es corregir. Yo utilizo cambio de percepción. ¿Por qué? Porque en este mundo dual es más sencillo. Marcos, a ver, ¿podés repetir lo de ver el dolor del otro como en qué sentido? No entendí. ¿Podés repetir lo de ver el dolor del otro como el acto de amor? O sea, un terapeuta, y todos somos terapeutas, lo que tiene que hacer es negar el sufrimiento de tu hermano. Negar es reconocer el carácter irreal de ese sufrimiento. Lo mismo pasa con las relaciones especiales, que también hablo más adelante. Una relación especial es, esta persona me complementa. Esta es
mi media naranja. No, no. Nosotros somos naranjas completas, todos somos naranjas. Pero entonces, las relaciones especiales, o sea, negar también la polaridad positiva. Yo no estoy diciendo negar la negativa, negar todas las posibilidades. Entonces, ¿por qué es esto? Porque te permite entender que estás viviendo una ilusión y la podés vivir. Pero lo que digo es, si te está doliendo, podés verla de una manera distinta y y que es justamente lo que está esperando. Acá nadie te pide un sacrificio, nadie te pide que te mueras, nadie te pide que vayas a una cruz. Lo único que están diciendo es, elegite. A ver, vamos a leer un comentario, a ver. Angie, ¿te fue infiel? ¿Es que quizás me estoy siendo infiel a mí mismo? ¿Hay una incoherencia? Depende bien la situación. No, no es tan así la ley del espejo, porque la ley del espejo, a mi punto de vista, se ve y se observa de una manera mal. Por ejemplo, no sé, si estoy caminando por la calle y alguien me da un golpe, significa que yo no me defiendo de la vida. Y no lo sé. Capaz no llego a ese nivel de conciencia de ver todo desde una sincronicidad. Pero a veces estás caminando y te dan un golpe. O sea, y pasa así. O sea, me dice una persona, ¿sabes qué? En Vietnam hay mucho cáncer de piel en los niños. Y sí, claro, si están todos cultivando arroz y ese arroz están todo contaminado, esas tierras, por el gas propano y por todos los químicos de la guerra de Vietnam. Por supuesto, esa tierra, las personas que están en patas en esa tierra, tienen un nivel mayor de cáncer. ¿Significa que esa sociedad tiene un problema con aceptar la piel y no aceptar su coherencia emocional? Y yo creo que no. Yo creo que vive en un contexto particular con esas situaciones. Entonces, para mí la ley del espejo yo no la utilizo mucho, yo utilizo invertir el pensamiento para ver si hay alguna información, pero no es tal. No sé si se entiende esto. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, Jesús, para mí lo explica así. Muchas personas creían que ser ciego de nacimiento significa que estás pagando un pecado de tus padres. Y se creía eso. Entonces, cuando veían un ciego de nacimiento, decían, ¿y qué han hecho los padres? Una barbaridad. Eso es una barbaridad. Lo que dice Jesús es, no, esta persona es ciega para el propósito de Dios, que es distinto. Entonces, si vos pensás, si vos te toca una condición y lo puedes ver no como un castigo, sino para un propósito mayor, lo que le está haciendo a la persona es cambiarle el pensamiento, cambiarle el mindset, para que no pueda ver eso como un pecado de los padres, sino como siendo, bueno, voy a ser ciego y voy a vivir en paz siendo ciego. No sé si se entiende esto. Más o menos. Es complejo. Yo no digo que no. Yo no digo que no. Por eso trato de no, por el momento no vamos a avanzar más en esto, pero sí pienso que las situaciones a veces pasan y es cómo nosotros pensamos y sentimos esa situación. Eso es lo que hay que hacer. Valentina, hablaste del final de tu relación. ¿Cómo supiste que escribiste en esa carta de despedida si con esa persona has sufrido? A ver si entiendo la pregunta. Sí, yo en Roma hago una carta de despedida, porque, o sea, para hacerlo más sencillo, a mí cuando me dijeron en Colombia, una niña de 5 años me dice, que le di limosnas a la mamá, me dice, ve a Roma que alguien te está esperando, yo viajo a Roma pensando en mi corazón que me iba a ver con mi ex en ese momento. Entonces, cuando llega a Roma, la llamo y me manda a la mierda. O sea, me dice, no, o sea, como que no. Además, yo también utilizo un chiste que quizás los rusos no entienden el humor y la seducción argentina. Yo le dije, bueno, estoy en Roma y la cama es grande y el tiramisú es muy rico. ¿Querés venir a Roma conmigo? Y se enojó, me dice, después de tantos meses me hablas para que la cama está grande y comer tiramisú. No entendió los chistes argentinos. Quizás no fue muy bueno de mi parte tampoco decir eso. Disculpen. Sí, me mandó a la mierda. Y sí, con toda la razón del mundo me mandó a la mierda. Me dijo. Entonces, entendiendo que no voy a ver a esa persona, digo, bueno, ¿qué va a pasar? Y ahí entendí por primera vez que sí, que estábamos viviendo un duelo y que no íbamos a volver. Entonces, hago una carta de despedida, estaba sentado ahí y cuento en esa carta de despedida todo mi dolor, que está ahí en el libro y demás. Eso pasó, Valentina. Pero ¿por qué si sufriste? Pero, a ver, el sufrimiento es una creación. Yo lo único que sé, que fuimos dos personas que nos dimos todo el amor que pudimos, todo el amor que pudimos, y que tratamos de protegernos en vez de extendernos. Muchas veces el amor de una relación termina porque en vez de extendernos en la otra persona nos protegemos.
Y habla del nivel de conciencia de cada uno, de los miedos de cada uno. Entonces no pudimos. Entonces de una manera sana dijimos, bueno, listo, se terminó. Entonces, yo lo que, el sufrimiento de ese momento no elimina tampoco el amor, y además nosotros terminamos queriéndonos, no fue una pelea, sino que simplemente entendíamos que no funcionaba, que era así y terminamos. Entonces, yo cuento ese dolor de ese momento. A ver, Fran, te saludo desde Guatemala, Centroamérica. Gracias por existir. Bueno, muchas gracias, Susi. Patricia, desprendernos del ego, mayor acto de amor para los otros y para mí. No es fácil, es un trabajo de autoconocimiento. Sí. Me siento trabada en el trabajo, Griselda. Puedo crear en talleres de otros, pero no en el mío que tanto me costó tener. Esta traba creativa está haciendo doler mi cuerpo. Ya aprendí velitas, recé y me encomendé a Dios. Aunque trabajé mucho en mí, aún no puedo reconocer cuál es la herida que me está generando esto. Bueno, Gisela, no sé bien tu caso, habría que indagar, pero sí es interesante cómo vos necesitas el amparo de otra persona, el amparo de otro proyecto. Y eso pasa muchísimo. Y habla de una falta de certezas y de tener esa protección dentro de la otra persona, tener esa seguridad dentro de esa persona. A mí me pasó, ¿eh? De hecho, yo era muy bueno. ¿Yo porque hacía? Cuando empecé, hacía, por ejemplo, política, ¿no? Yo hacía política para el proyecto de otra persona, no por el mío. ¿Y eso qué era? Un miedo muy grande a hacer lo que yo quería hacer, a creer en mí. Entonces yo, por ejemplo, ahora les invito a muchísimas personas, de hecho, en varias sesiones uno a uno, una mujer me decía que se había enojado mucho en la sesión cuando se lo dije, pero después lo dijo, tiene razón, que es muy buena haciendo proyectos para los demás, pero no para sí misma. Siempre eran proyectos colectivos los que le gustaba hacer, pero no proyectos individuales. Y siempre sufría porque las otras personas no se animaban a hacer las cosas y se demoraban. ¿Y qué significa esto? Ella se vincula con personas para hacer proyectos para no avanzar, porque los socios son un nivel de tu conciencia. Si vos tenés un socio que no hace las cosas, habla de lo que estás permitiendo. Entonces, si todo el tiempo te estás vinculando con personas que no hacen las cosas que tienen que hacer, es porque vos los estás eligiendo, porque no crees en ese proyecto y no querés avanzar. Y otras personas no, son al contrario, se suman a proyectos o hacen proyectos colectivos y la otra persona hace todo. O avanzan gracias al liderazgo, gracias a la tenacidad de esa persona. Son muchísimas situaciones. El tema es encontrar cuál es el conflicto. Muy probablemente, Griselda habla de una falta de valorización, probablemente del papá, porque todos los problemas de abundancia, o sea, todos los problemas económicos, suelen hablar del proveedor de la casa. Generalmente es el padre, generalmente. Si en caso tuyo, de tu familia, la proveedora es la mamá, es un problema con mamá. Y habla de esa falta de liderazgo, esa falta de contención, de decir que vos podés, de darte las herramientas, de darte la validación. Probablemente tu lenguaje del amor sean las palabras afirmativas en ese caso. Y hay un montón de situaciones más que se podrían estudiar. Pero lo interesante de esto, lo interesante, gente, es entender que hay un miedo, entender que hay una creencia que nos aparta de esa certeza, nos aparta de esa certeza. Por eso yo les digo a la gran mayoría de personas, ustedes emprendan por ustedes mismos, ustedes hagan su camino. Emprender es un trabajo, es muy bonito porque es un trabajo que depende de tu tiempo, de tu predisposición, de tus ganas y de tu conciencia y de tus posibilidades. Es decir, habla mucho de uno. Pero obviamente se puede encontrar la paz y se puede encontrar trabajando con otra persona, o trabajando en una empresa, o trabajando en un banco, o trabajando en cualquier lugar. El tema es entender muy bien qué es lo que querés, qué es lo que querés hacer y ser coherente. Ser coherente. A ver, entonces, estamos de acuerdo en que hay que atravesar ese sufrimiento para librarse de él. Quedarse en ese miedo nos bloquea y no nos permite avanzar. Bueno, en- depende del nivel de conciencia. El nivel de conciencia que yo he llegado se atraviesa el sufrimiento. Se tiene que atravesar el desierto. En un nivel de conciencia mayor, que es el que pueden hacer algunas personas, no se necesita atravesar el desierto.
porque Israel está en el desierto. Israel no está en la Patagonia o está en el Niágara. Israel está en un desierto. Entonces, ¿qué significa esto? Y es el nivel de conciencia. Un nivel de conciencia de sanación es volver a la casa del Padre, ¿no? Atravesar un camino, de un lugar de sufrimiento a un lugar de paz, que es la vuelta del Padre. Ahora, para un nivel de conciencia de unidad, la sanación es recordar que nunca te pudiste haber ido de la casa del Padre. No te puedes jamás haber ido. Siempre estuviste ahí. No sé si se entiende esto. Para un nivel de conciencia, vos podés sanar incluso sin sufrimiento, incluso sin ir al desierto. Yo no lo he conocido, ese despertar o esa situación. Todas las cosas que hice en mi vida las he hecho enfrentando el sufrimiento, atravesando el sufrimiento, tratando de reconocer que ese sufrimiento no es real, pero es progresivo en mi caso. Es progresivo. Voy haciendo paso a paso, con miedo, con situaciones, y voy destrabando niveles de abundancia. Pero es mi caso. Ahora, lo que dice un curso de milagros es: un buen terapeuta incluso puede sanar con su presencia, dice, sin decir una palabra, dice. ¿Y qué significa esto? Que esa presencia te hace entender que vos no tenés ningún pecado, que no tenías ninguna herida de separación, que no tenías nada, y que te permitís ser quien sos. Incluso puede pasar eso. Depende obviamente del terapeuta y del paciente, que los dos estén dispuestos. Entonces, depende. Hay personas que toman sesión conmigo, que contratan la sesión de un año y a las 2 sesiones no vienen más. Y le digo, bueno, pero te devuelvo el dinero. No, 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 ya solucioné mi problema. Dice, ok, perfecto. Venite cuando quieras. Y después de 6 meses o a los 2 años me piden una sesión como para orientar. Y digo, ok, venite, ya pagaste. Seré 12 sesiones. Pero no lo necesitan. Y hay otras personas que toman toda la sesión. Hay personas que sanan después de 11 meses. Y en la última sesión me dice, comprendí. Otros que utilizan todas las sesiones para disfrutarlo, porque dicen, es un proceso. Y otras personas que están 12 sesiones conmigo, un año conmigo, y no hay cambios. ¿Y por qué? Porque cada persona tiene su proceso, tiene sus tiempos y tiene su situación. En mi caso particular, yo he sanado el 90% de cosas atravesando un desierto. Me dolió. Y justamente mi libro es rojo, como pueden ver, porque es sangre. No es un color de verdes, de liro o de pétalos de flores. No. Es rojo porque es sangre, es el color de la sangre. ¿Por qué? Porque yo viví a través del cuerpo las situaciones. Y es así. Entonces, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su nivel de conciencia. Un terapeuta lo que tiene que hacer es renunciar a querer tener razón. Y ustedes son terapeutas, todos son terapeutas. Lo que tienen que hacer es renunciar a querer tener razón. Muchas personas me preguntan, ¡ah! Era el amor de tu vida y ahora estás de novio en una relación. Me dice. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién es el amor de tu vida? como, como queriendo, como queriendo, ¿viste? Decirme, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nada. Tuve muchos amores de mi vida. Y me encanta que sea así. Yo no tuve un amor de mi vida, 2 amores de mi vida, tuve muchos amores de mi vida. Y está perfecto. Yo lo único que sé, me dice, pero ahora qué vas a decir, eh, la conociste hace un mes y ya la mostrás en redes sociales. Sí, claro, ¿por qué no? No, porque vas a decir que es el amor de tu vida y si se pelean en un mes, ¿qué vas a decir? Que nos peleamos. ¿Qué voy a decir? Sí, duró 2 meses, hablará del nivel de conciencia mío, de las experiencias, de la situación y listo. ¿Cuál es el problema? ¿Saben por qué esto? Porque cuando entendés quién sos, renunciás a querer tener razón. Renunciás a querer creer que este es el amor de mi vida, para siempre. No, yo sé que es el amor de mi vida para este momento. Y quisiera que sea para toda la vida, sí, pero no quiero tener razón. Quiero simplemente entregarme y vivir la situación. Entonces lo explico en Recuerda quién eres. Un hijo de Dios, un hijo de la abundancia, renuncia a querer tener razón,
renuncia al resultado y solamente se ocupa en vivir este momento y dar todo en este momento. Entonces, yo no sé qué es lo que vendrá, ni tampoco me interesa. Yo sé qué es lo que quiero. Y esto es lo que quiero, lo ejecuto, lo vivo, lo disfruto. Y si en el caso que me va mal, pues me va mal. No me va mal. No me puede ir mal. Y este es el mensaje de la cruz. Yo no enseño que me han crucificado. Enseño que no me pueden crucificar. Y eso es lo que tienen que hacer, creo yo, ustedes. Invulnerables totales. Simplemente tener abierto el corazón. Abrir cada experiencia. Y ese es el mensaje. Bueno, vamos a leer y ya vamos a abrir el audio para poder hablar con ustedes. Hola, Lali. Yo terminé una relación de 17 años, trabajo, pero con el tiempo aprendí a amarlos después de tanto tiempo. Pero cuando decidí romper fue porque me di cuenta que el amor no era recíproco. Con esta crisis yo te conocí. Sí, claro, exacto. Exacto. Muy bien, Lali. Josefina, 15 años trabajando en la misma empresa. Ya no soy feliz, pero estoy tan cerca de poder cumplir mi sueño de mi casa para mí, para mi hijo. Estoy tratando de mil maneras de sostenerlo, pero vivo deprimida. Bueno, Josefina, yo no sé qué tenés que hacer. Una cosa muy importante, los terapeutas no decimos qué es lo que una persona tiene que hacer. Simplemente le decimos estas son las situaciones, estas son las condiciones y vos en libertad tenés que vivir tu vida. Porque yo no sé. De nuevo, si yo no sé, ¿yo cómo te voy a decir el camino? Entonces, vos estás trabajando, tenés un objetivo, que es la casa. Pero esa situación te está desgastando en otro lado. Fíjate, quizás pueda haber creencias con el tema de tener una casa, tus padres tuvieron una casa, cómo viene la situación en casa de papá y mamá, digo. Eh, cómo te sentís vos con el tema del merecimiento, de lograr. Y si no, evidentemente no te gusta. Y bueno, a veces la coherencia emocional, yo les digo, gente, les digo, la coherencia emocional no es un camino fácil. La coherencia emocional no es un camino fácil. Yo- tenés que dejar morir muchas partes de vos, muchos sueños también, para que se abran otros. Entonces yo no sé qué tenés que hacer, pero sí creo, José, que lo que podés hacer es pedirle asistencia al Espíritu Santo, que está en el libro. ¿Qué es pedir la asistencia? Es pedir ver con otros ojos, ver la situación de los ojos. Yo puedo hacer este trabajo de una manera amorosa, puedo vivirlo realmente del corazón, puedo hacer esto, o capaz te dice, no, y bueno, y si no, el sueño de la casa propia se tiene que demorar un tiempo más, y se demorará, no lo sé, pero ver las cosas de una de manera de amor. A ver, vamos a leer mensajes. Ninguna opción es el camino, es fácil, de eso se trata de aprender. Muy bien, Manina. Siempre he dicho que es mejor amar un solo día al 100% que muchos años solo dando un pequeño porcentaje de amor. Así que he amado a mi esposo 28 años de mi vida y nunca me arrepiento aunque hemos cruzado el desierto. Bueno, perfecto, Carolina, entendiste todo. Tienes razón, ahora entiendo que mi pareja actual es el amor de mi vida en este momento y que está bien darlo todo ahora, Claudia. Claro, exactamente. Exactamente. Ahora entiendo que mi pareja actual es el amor de mi vida en este momento y que está bien darlo todo ahora. Claro. Y eso no anula el pasado y no anulará tampoco el amor del futuro. Nunca tuvimos casa. Bueno, quizás hay una cuestión ahí de lealtad a la familia, de lealtad. Entonces, como si ellos no pudieron, yo no puedo. Muchas veces pasa eso. De hecho, por ejemplo, a mí, una lealtad familiar que yo me di cuenta es el tema de emprender. A mí, emprender es lo que mi familia quiso y le fue mal. Entonces ellos se quedaron en un trabajo de relación de dependencia porque les fue mal emprendiendo. Entonces, para mí emprender siempre me genera un poco de estrés, porque para mí es fácil ir a una oficina, trabajar ahí y estar seguro. Pero estar en una cuestión siempre dependiendo de mis ingresos, de mis tiempos, de mi responsabilidad, me genera un poco de estrés. Entonces yo tengo esa lealtad a esa historia. Pero si cambio esa historia, o sea, si entiendo que ese dolor no es mío, que es de mis padres, y yo amándome y los estoy sanando a ellos, porque les estoy enseñando que se puede, que no había muerte en emprender. Y yo hace 4 años estoy con esto, ya viviendo de esto 100% y me va muy bien. Pero siempre es está ahí latente eso.
Vivir el momento zen es lo más maravilloso que podemos aprender. Qué locura, qué lindo. Vivir cada experiencia con entrega total. Renunciando se logra el mayor crecimiento que experimenté en esta experiencia. Vivir desde el estoy siendo, actualizando nuestra experiencia. Eh, bueno, hay una parte muy interesante del Kabbalah que me lo explicó el Rabino Chapán, que el Rabino Chapán está en la primera hoja de Recuerda quién eres, está en la introducción. Eh, me pasa eso, que decía que en el hebreo el momento presente no existe, el verbo presente. Yo no digo estoy comiendo, en hebreo dice. Lo que sí existe es el pasado y el futuro, porque en el presente está Dios. Entonces, por ejemplo, me dice que se tradujo mal lo que dice Moisés, que es yo soy el que soy, ¿no? Cuando Dios se presenta a Moisés, dice yo soy el que soy, es yo seré el que seré, dice. Me parece algo muy bonito. A ver, me matan esos comentarios, pero más me gusta cómo las responde. Bueno, es que, de nuevo, la gente proyecta eso. O sea, y de nuevo, si este mundo mató a Jesús, ¿qué nos espera a nosotros? Si este mundo mató a una persona que viene a decirte, hey, vos sos el hijo de Dios, ¡pum! A la cruz. ¿Qué te va a decir a vos? Obvio que te van a criticar, obvio que te van a proyectar. Pero yo tengo que entender que pueden decir lo que quieran. Hola, Frank. Cuando hay una vinculación amorosa con alguien a distancia, más allá de que yo entienda que claramente no hay una disponibilidad de mi parte, por eso me vinculo con alguien a más de 20 kilómetros, pero esto también significa uno no quiere avanzar, como acabas de explicar en la experiencia de la mujer que hace proyectos colectivos. Sí, Mica. De nuevo, cuando hay una vinculación amorosa con alguien a distancia, más allá de que yo entienda que claramente no hay una disponibilidad de mi parte, por eso me vinculo con alguien, pues también sí, uno quiere avanzar. Sí, bueno, exacto. Vos te vinculás con una persona a más de 20 kilómetros, y no hacen posible eliminar esa cercanía, es decir, indefinidamente estás con una persona en Córdoba y vos sos de Buenos Aires. Bueno, eso significa que vas a verte de a poco. Entonces vos tenés miedo a esa disponibilidad. Entonces, y de otra cosa, también si te enamoras de una persona, si solamente te enamoras de una persona a la distancia, también habla de un miedo a conectar. Yo lo tengo, por ejemplo, ese miedo. Por eso me vinculo con una rusa y ahora con una norteamericana, nunca una tandilense. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque yo tengo también mis miedos a conectar. Pero lo que trato de hacer a pesar de ese miedo, es decir, bueno, vamos a hacer las cosas posibles. Entonces, viajo ya, esa persona viaja, vivimos así y vivimos desde el primer día, no nos hemos separado ni un solo día. Entonces, eh, hacemos posible esa posibilidad, pero requiere un compromiso de los dos, porque si los dos se vinculan con una persona que vive lejos, los dos hablan que tienen ese miedo. Tu pareja es tu máximo espejo, entonces habla también de uno. ¿Los miedos se sanan? Sí, claro que se sanan. Y a veces simplemente se les reconoce y se los acompaña, pero sí se sanan, claro que sí. Bueno, vamos a ir terminando porque tengo que dar una mentoría. Me comparten las frases del libro que habla de los sueños. Mi pareja y yo. Bueno, vamos a compartir acá mensajes. Me gustaría que hablen Norberto, Cecilia y Lucas, por favor. Si quieren hablar, quieren dar un aporte, me encantaría. Instagram de Norbert. Norbert no maneja Instagram. Pero no sé, Norbert, ¿querés arrancar vos? Hola, buen día. Sí, manejo Instagram. Ahí lo puse. Pero me dijiste que no. ¿Lo empezaste? Sí, lo puse, lo puse. Me pasa, ¿Cómo es, Norbert? no está muy cosa muy. Lo del cambio de percepción, para dar un ejemplo de una persona que tuvo una hija que era médica, que justamente iba a trabajar a Tandil. Y de lunes a viernes trabajaba ya, tenía 32 años. Y en un viaje de accidente se murió. Y entonces cuando estoy con la mujer, le dije en su momento, hace muchos años, le dije, uy, se murió, qué pena, que esto, lo otro. Y ella me dijo, no, tuve la suerte de tenerla 32 años conmigo. O sea, ella en un momento, digamos, muy, muy de la vida, muy difícil en la vida, supo cambiar la percepción. Agradecer que la tuvo a 32 años. Me pareció genial, divino. O sea, en todas las ecuaciones, en todo lo que nos pasa, podemos cambiar la percepción. Yo te hablo de esto de la muerte, porque es justamente un tema límite.
Y entonces está bueno cambiar, vemos que podemos cambiar recepción absolutamente de todo. Y lo que te quería agregar el ciego, hay que ver qué es lo que esa persona no quiso ver. Por algo es ciega. Seguramente ella misma no quiso ver algo. Y por eso hizo ciega. Ella tendría que investigar en ese momento por qué es eso. Y después lo que dijiste es sufrir. El sufrir no es malo, tenemos que entender esa parte. Que el sufrir no es malo para nada, sino hay que hacerlo en positivo y ver por qué estamos sufriendo, qué es lo que nos pasa, qué es lo que realmente necesitamos sufrir por algo. Entonces, está bueno el sufrir. No es malo. La gente, o sea, tenemos la concepción religiosa de que el sufrir es malo. No, el sufrir es una condición del ser humano y todo lo que nos pasa es excelente y bárbaro. Y como decimos, perfecto. Y acá Madej Torres dice, cambiar la percepción podría ser invalidar lo que sentimos. No, para nada. Invalidar no es. O sea, el cambiar la percepción no significa que no nos va a doler las cosas. O sea, nos duele, pero cambiamos la percepción para que nos duela menos, nada más. Doler nos va a doler. Pero una cosa es una muerte, estar todo el tiempo llorando, no va a doler mucho más que si entendemos, como esta mujer, que la tuvo 32 años. Eso no significa que no le va a doler, le va a doler menos, nada más. Sí. Bueno, mirá, Norbert, te cuento, fui a Disney, ¿viste? Sí. Y entonces Walt Disney, o sea, no vio el parque, o sea, no vio que se haya hecho Disney. No lo había terminado. Exacto, no había terminado. Y el hijo de Walt Disney sigue y un periodista le dice, ¿y no te lamentás de que tu padre no haya visto Walt Disney? Y me dice, no, es que no entendiste nada. Walt Disney fue el primero que vio el parque. Claro. No entendí. Exactamente. El primero que vio. Sí. No necesita verlo, la majestuosidad que ella se lo imaginó en su mente todo eso. Está buenísimo. Fue el primero. Claro. Y después lo que la gente siempre quiere mirar al otro, en vez de mirarse él. Vos decías de tu pareja que te decían, a ver, que ella, a ver, amor, tu vida y ahora es otra. ¿Y por qué mirás al otro? ¿Por qué no te mirás vos? ¿Cuánto tiempo perdemos en mirar al otro en vez de mirar a nosotros? Sí. Oh, bueno. Y a esa chica que creo que te dijo de la casa, yo le diría, ¿qué pasa si atrasa su casa? Y es coherente con ella misma. ¿Pasa algo si atraso la casa? Que disfrute el proceso. O sea, la gente quiere llegar al final de algo que se lo puso y no disfruta el proceso. Y cuando vos terminás de hacer algo, decís la casa, y ahora la tengo, ¿y qué hago con la casa? En que, ¿por qué no disfrutar el proceso hasta llegar a terminar la casa? O sea, la gente en general no disfruta el proceso. Exacto. No. Gracias. No, Muy bueno. gracias a vos. Están diciendo muchas cosas lindas acá. Así que sí. Bueno, vamos con Cecilia, si querés, Sí. o después Sí, Lucas. anoté un par de cositas. Dale. A ver, la angustia. Digo, la angustia es la posibilidad de transitar, de integrar algo. Cuando no nos permitimos angustiarnos, cuando no nos permitimos frenar y decir, bueno, ¿qué me está pasando? Y pues, pensarnos, no podemos integrar y no me acuerdo quién hablaba de operaciones una tras de la otra y que no se encuentra el diagnóstico. Bueno, ahí hay algo que está por fuera de lo orgánico
y la base que hay es entender que el cuerpo está por un lado y la mente por el otro. No, seguimos en la dualidad. Hay que integrar a ver qué pasa y poder, a partir de la integración, en historizar, encontrar en qué parte de la historia no pude tolerar, algo me dolió, algo no lo pude procesar y lo saqué de mi mente y sacarlo de mi mente no es sin consecuencias. A algún lado va y va al cuerpo. Y si no va al cuerpo, hasta puede ir a generar vínculos dañinos con otros, ¿no? En relaciones más perversas, ¿no? Que es otra manera. Cuando hablamos de gente narcisista, es esa gente que no puede tolerar los dolores propios y en vez de hacerse cargo y recibirlos, los deposita en el otro. Por otro lado, mi familia no pudo tener una casa, vivo y me agoto y me alieno y no paro de trabajar por no tener una casa. Bueno, no es fácil salir del linaje, no es fácil ser la que tiene la casa cuando toda mi familia hizo tanto y no lo logró. ¿Por qué yo me valido para ser mejor? Y esto es reconocerse, aceptarse, darse el lugar de que no estás dañando al otro por ser mejor. Estás integrando y estás buscando tu coherencia emocional y además lo estás compartiendo con tu gente. No los estás dañando, salir de la culpa, salir de ese lugar. ¿Qué es el perdón? No es perdón. Cuando perdono, no perdono al otro. No es que perdono al que me dañó. Lo que perdono es entender, pensar de otra manera para qué yo me tuve que poner en esa situación, para vivir esa situación y aprender de esa situación y en lograr hacer un avance y un proceso de cambio hacia una mayor coherencia emocional. No estoy perdonando a nadie más que a mí mismo. Y perdonar no es someterme, no es quedarme en el lugar. No es que si me maltratan, te perdono y sigo ahí. No es, te perdono, me corro y sigo mi camino. Si me engañaron, no es te perdono y bueno, pero volvamos. No, es me perdono por haber tenido que aprender que no me cuidaba, no me sentía valiosa y merecedora de un amor más genuino, más respetuoso, más sano. Bueno, como me perdono, quiero construir algo distinto. Ahora, viendo a Lucas, si yo perdono y el otro también se perdona, y el otro también quiere una historia distinta y van en búsqueda de algo mejor, ¿por qué no encontrarse desde una coherencia emocional de las dos partes distintas? Ahí hay una posibilidad de volver al mismo vínculo, pero porque hay un proceso interno de cada uno. Ceci, que quería afirmarte eso, que sí, se puede volver, pero los dos tienen que volver distintos. Los dos tienen que volver de otra manera para volver, si quieren volver. O sea, esto del volver a preguntarse, ¿no? De Valentina, que decía, si yo cambio y mi coherencia emocional ha transmutado, ha mejorado, bueno, soy otra persona. Y el otro también es otra persona y me enamoro de esa otra persona, aunque tenga el mismo nombre y apellido. Bueno, es otra persona de la cual me enamoro. Exactamente, tienen que ser los dos diferentes, porque si usan lo que habían hecho en el mismo camino, van a volver a fracasar. Tienen que ser completamente diferentes las dos personas y con propósito, y como dijo una vez Francisco, hacer un checklist lo que cada uno quiere, para ver si realmente pueden congeniar. Exacto, darse la posibilidad también. Claro, exacto. Perdón que te interrumpí. No, quiero. Bueno, Lucas. Sí, hola, ¿cómo están todos? Bueno, quizá con el tema de hoy, me gustaría que se lleven como una herramienta que yo empecé a aplicar a mi día a día,
que me hizo conectar mucho con mi coherencia emocional. Y vi varias preguntas que decía el tema de la inversión del pensamiento. ¿Qué es la inversión del pensamiento? Bueno, el otro día yo viajé a Brasil y en la fila de migraciones había muchísima gente, muchísima gente. Y había una persona que estaba atendiendo, eran 2 personas o 3, nada más, y había mucha fila. Y había una persona que hablaba mucho con la gente, era muy simpático. Y a mí eso me molestó. Digo, ¿por qué está tardando tanto si hay tanta gente? Entonces ahí lo que tengo que hacer es la inversión de pensamiento. Es, ¿por qué me está molestando esto? El mundo externo siempre habla del mundo interno. Entonces ahí entendí, digo, ¿por qué esa pregunta que se tiene que hacer mucho? ¿Por qué me está molestando esto? ¿Por qué está molestando esa persona que está tardando mucho, que es muy amable? Ahí entendí que es esa sombra que yo tengo que integrar. La sombra es todo aquello que somos, porque somos uno en Dios, pero ocultamos porque tenemos que esa es la manera para sobrevivir. Entonces somos esa sombra. En mi caso es la extroversión. Yo soy muy introvertido. Entonces, eso me molesta de esa persona que está tardando. En realidad, esa sombra que tiene que integrar para estar en paz y para estar en equilibrio. ¿Y por qué yo tengo quizás esa tendencia a la introversión? Porque mi idea de humillación es la humillación. Mi idea de separación es la humillación. Entonces, yo por mucho tiempo tenía esa ansiedad social, ese evitar el conflicto, ese no saber decir que no. Entonces, por ejemplo, a mí también me molestaba mucho que mi papá no tenga filtro al hablar y confronte todo el tiempo. Y a mí me molestaba mucho eso. ¿Y por qué me molestaba? Porque esa es la sombra que tenía que tener, ese liderazgo que no estaba ejerciendo. Por ejemplo, ¿por qué me molesta que mi pareja sea muy productiva todo el tiempo? Porque esa sombra tengo que integrar para avanzar, para lograr mis objetivos, para ser exitoso en mi trabajo, en mi emprendimiento, en lo que sea. Entonces, la herramienta que hoy quiero que se lleven es, lo que me molesta del mundo externo, habla del mundo interno. Entonces ahí lo asociamos el juicio. Un juicio, una crítica, habla más de la otra persona que de mí mismo. Entonces a medida que entendamos eso, vamos a estar en paz, con una crítica, con un ataque. Porque la maldad, como dice Frank, no existe, es una ausencia de amor. Entonces a medida que nosotros vamos integrando del mundo externo todo lo que nos molesta, no lo tomamos personal. Porque ese juicio es del otro, no es mío. Entonces, esa herramienta que yo utilizo día a día a través de mis caminos, que ya viene más de un año espiritual, me conecta conmigo mismo. Porque por mucho tiempo yo estaba con ansiedad, que era todo ya, y no conectaba con el presente. Eso que me trajo, por ejemplo, que no pueda respirar correctamente. Porque la respiración conecta con el presente. Entonces, a medida que yo pude integrar todas esas cosas, empecé a respirar mejor, empecé a conectarme con el presente. Y a medida que vayamos conectando, vamos a estar más en paz con nosotros. Porque no vamos a tomar personal lo del mundo externo. Así que nada, quería dar ese aporte y esa herramienta que yo utilizo en mi día a día para poder ayudarlos a ustedes. Luqui, porque Por no hay eso- mundo externo, porque todos somos uno, entonces no hay otro. Total. La sombra es mi sombra. Por eso decía antes, Lucas, que tenemos que mirar mucho lo que el cuerpo nos está dando, que es hermoso. Y a vos te dio la respiración. Entonces pudiste ver eso con la respiración, pudiste ver un montón de cosas tuyas. Y cualquier cosa que nos pasa, el cuerpo de uno es un gran mapa. Y nos está indicando un montón de cosas. Y hay que darle mucha bola y cuidar nuestro templo. Porque nuestro cuerpo es nuestro templo. Entonces hay que cuidarlo absolutamente con todo. Con la alimentación, con todo lo que ingerimos y todo lo que el cuerpo nos está demostrando. Y es mucho mapa de lo que no podemos procesar muchas veces, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí preguntan, ¿cómo integro esa sombra? Mirá, el otro día yo estaba almorzando con mi novia en Brasil y pedimos un plato y a ellos nos trajeron farofa, que es como unos porotos con una salsa negra, y ella estaba en duda de reclamar al mozo. Entonces, una forma de integrar el sombra, como mi idea de separación es la humillación, es enfrentar ese conflicto. Y el conflicto para mí, ¿qué es? Llamar al mozo y decir, no me trajiste la farofa. Entonces, ¿qué hice? Integré la sombra, llamé al mozo, che, no trajeron la farofa, fue y la trajo. Esa es la forma de integrar la sombra. Pero Es no a la enfrentar modalidad de papá, a tu modalidad. Exactamente. Muy Vos sos bien. uno en Dios,
esa herida no existe, no es real. Entonces hago ese cambio de percepción y enfrento el conflicto. Y, Es una y forma me, de y me integrar ocupo, asuntos. y me ocupo como vos te ocupaste de vos Ah, y le dijiste, quiero, no me trajiste esto. exacto. Listo. Es empezar Esa a es la forma de ocuparse de integración. uno. Es un ejemplo de una integración de eso. Sí, sí, Es muy eso bueno. que yo soy, que oculté, vuelvo a la unidad, soy uno en Dios, enfrente el conflicto, confronto esa situación, esa Muy dinámica bueno. de alto impacto que dice a veces, y listo, la integro. Pero con palabras propias, no de papá. Eso es fundamental para mí. 100%, 100%. Totalmente, totalmente, Cecilia. Bueno, me parece extraordinario, muy buen ejemplo práctico porque no son grandes peleas, sino es justamente está en todos lados y son las cuestiones más sencillas. Les dejé acá los celulares y los Instagram de Norberto, de Cecilia, de Lucas, y los celulares por si quieren contactarse con ellos, si quieren tomar sesiones con ellos, si quieren ayuda, están acá, están fijados. El Es de no, Norbert me parece que lo algo acabo le de seguir, aparece en 10.000norbert.gold, no, no es guión bajo, guión bajo no, gold a mí punto y pero ninguno No, es es Norbert. guión bajo. es Ah, guión bajo, es verdad, es feijoa, no es farofa, es la harina de mandioca. no, Es verdad. es Feijoa es Nor- el poroto negro. ¿Verdad? Hay un sí, comentario. Norbert, ¿cómo es tu Instagram? Norbert guión bajo Gold, Gold. de oro, Sin punto. Ah, no, sí, con T, sin D. no, no, Conde. de oro. Gold, de oro. Exacto. Sí, sí, Hay sí. 10 millones. Mira, me parece. Bueno, en Norbe-Gold está el WhatsApp, que es más 54 9 11 65 40 6401. Sí, Después eso está lo tengo. el de Ceci, que es Ceci-Smile, También lo Smile, tengo. más 54 9 11 50 06 98 41. Y después está el de Instagram, que es lucas.papatela con doble También lo P, tengo. doble L. Y es más 549, todos argentinos, 11 35 06 0042. Así que vamos a tener que sumar a alguien del extranjero también, alguien acá. Así que gracias Norbert a... tiene un icono de un payasito sentado en el piso. Sí, 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 exactamente. Ah, Muy lindo. Norbert es el del payasito. Ok, Exacto. así más fácil. Bueno, vamos a silenciar acá. Bueno, para los que necesiten, o sea, pueden tomar sesiones con ellos, con Ceci, con Norbert, con Lucas, a su manera. No sé de dónde son, los tres son de Buenos Aires, si no me equivoco, así que están ahí, pero también hacen online, o sea, pueden dar una mano de más. Y bueno, no mucho más, yo quería dar eso, quería terminar esta mentoría, dejar de grabar para terminar acá, pero sí me parecía interesante los aportes de ellos para complementar un poco más. Esto queda grabado, lo voy a subir probablemente el martes, miércoles a YouTube. Yo se los voy a mandar en el grupo WhatsApp. Gracias por estar. Me parece sumamente interesante utilizar el concepto de esto, ¿no? De la homosexualidad, que es el caso de You Are Beautiful, pero que se aplica absolutamente a todos los casos. Y sigo insistiendo en lo mismo. Para mí el cielo está lleno de gays. Está lleno, Freddie Mercury, me lo imagino a todos allá, viviendo, disfrutando. ¿Y por qué? Porque cada vez que vos te elegís, Dios sonríe. Entonces, si vos tenés una situación que tu corazón te dice, yo amo a esta persona, ¿quién es la vida para decirte que no? ¿Quién es el mundo, este mundo? Nadie. Entonces son miedos proyectados y que te apartan de esa paz. Hay solamente dos mandamientos, no existe ninguno más. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si vos lo único que tenés que hacer es extenderte, decir sí cuando querés decir sí, no cuando querés decir no. Simplemente eso. No hay mucho más. Todo lo demás son reglas del ego, que es una legión de reglas. Es una multitud. Dios hace silencio. Dios es cero. Y entonces lo único que tenemos que hacer es escucharnos, hacer silencio y hacer lo que nosotros queramos. Entonces, si están en un trabajo, como contaron acá, pues vean cómo pueden cambiarlo, cómo pueden ver las cosas del amor. Si ustedes quieren decirle adiós a una relación, háganlo. Si quieren decirle bienvenida a un amor, pues denle la bienvenida. Sean ustedes, no escuchen el ruido de este mundo. Este mundo enfermo crucificó
a una persona que era buena, era santa, a nosotros también, que los crucifiquen, porque no podemos ser crucificados. Si estamos en paz, el mundo no nos duele, el mundo no nos puede lastimar. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Así que vamos a leer los últimos mensajes. No hay chance de conseguir el libro papel, hago lo que puedo. No, en este momento no, Josefi, pero podés con recuerda quién eres. Eh, es así. Vamos a leer. Perdón si veo que tengo a enfrente a mí una persona dolida que no sana, que sufrió, es muy joven, se cierra y se enfoca en tomar control de su vida, no trabaja en coherencia emocional y está creciendo. Como puedo ayudarlo, debo trabajar en mí. ¿Cómo puedo ayudar? Para primero Dios, pero todo va contra el mundo. Ese querido que se vuelve indiferente en mi presencia o le molesta en mi presencia, ¿cómo puedo ayudarlo a buscar y trabajar en el amor? Que el amor... Mira, la mejor forma de ayudar a una persona es brillando. Es brillando. Es viviendo tu propia vida, haciendo las cosas que vos querés hacer y acompañarlo en la medida que vos podés. Pero es renunciar a querer que la otra persona sane. Hay que renunciar a que la otra persona sane. Porque el que decide eso es la vida, es Dios. Y uno lo que tiene que hacer es darle el amor que le puede dar, sin sacrificarte, sin verlo como un enfermo, sin verlo como un ser doliente, sino qué le puedes dar, cómo se lo puedes dar. Y eso creo que es un mensaje. Hola, ¿alguien tiene algo lo puedo en PDF? Analia, creo que sí, en PDF sí está en ebook, en toda la versión digital está disponible. También afuera de Argentina, está en Amazon. ¿Cuándo el libro en Norteamérica? Bueno, voy a dar un evento en Norteamérica, en Estados Unidos, en Miami, en noviembre, que es una inmersión de un curso de milagros. Vamos a hacer una inmersión de 12 horas en una casa, 20 personas en Miami, para hacer todo lo que es un curso de milagros. Así que las personas de Estados Unidos que quieran participar o de Norteamérica, vamos a hacer eso. Para 20 personas lo tenía pensado. Ya están las dinámicas, están las cosas que vamos a hacer. Va a estar muy bueno. Así. Vamos a ver los últimos mensajes. Agradecido de un sábado lleno de aprendizajes. Qué lindo. Si estamos en paz, el mundo no nos duele. Me quedo con esa frase. Exactamente. Cel de Cecilia. El cel de Cecilia lo voy a copiar de nuevo. Acá, para que lo puedan ver al último momento. Ahí se los copié. Están los tres. Gracias, Francisco. Te oigo, me emociono. Qué lindo. Gracias, Daniela. Listo, todos encontrados. Bueno, qué lindo. Gente, gracias a todos acá por estar. Qué linda esa propuesta, éxitos en todo. Fran, si querés que te conte con el consulado de Miami para que hagas para más gente, avísame. Vicky, hey, genial eso. Sí, sí. Escribime por privado, por WhatsApp. Y hablamos. Bueno, vamos a terminar y voy a habilitar el micrófono, así nos despedimos todos. Tener la grabación.